Hay una línea en la confesión de fe más antigua del cristianismo que la mayoría de los creyentes recita de memoria sin detenerse a pensar en lo que realmente está afirmando. El Credo de los Apóstoles, un texto que, en su forma esencial, data del siglo II de nuestra era, memorizado por cientos de millones de creyentes a lo largo de 2000 años. Nacido de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, y luego, antes de la resurrección, 4 palabras que la mayoría de las iglesias hoy o saltan por completo, o explican como metáfora, o tratan como si fueran una incomodidad teológica que es mejor no examinar demasiado de cerca. Descendió a los infiernos. Hay que ser precisos aquí, porque la honestidad histórica lo exige. Esta frase no aparece en las versiones más antiguas del credo del siglo II. La encontramos por primera vez documentada en el credo de Aquileia, incluida por el teólogo Rufino alrededor del año 390 de nuestra era, y no se generalizó en la mayoría de las versiones del credo hasta el siglo VII, lo cual no la convierte en un invento tardío, sino en la articulación escrita de algo que la Iglesia creía y transmitía oralmente desde mucho antes, como veremos, no como figura retórica, no como descripción poética del sufrimiento de la cruz, como una declaración de algo que ocurrió, algo que sucedió en los 3 días entre la muerte del viernes por la tarde y la tumba vacía del domingo por la mañana. Algo que los primeros escritores de la Iglesia, desde Ignacio de Antioquía en el siglo II, trataron como parte del núcleo de la fe recibida. ¿Por qué tuvo que ir Jesús al infierno? ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Y por qué eso importa de una manera que cambia completamente la forma en que entendemos la resurrección? Esas son las preguntas que este episodio está construido para responder. Y las respuestas, cuando se examinan los textos que han estado a plena vista durante 2000 años, son más específicas, más extraordinarias y más significativas de lo que la mayoría de los sermones de Semana Santa se atreve a desarrollar. Antes de entrar en lo que ocurrió en esos 3 días, hay algo que necesita establecerse con precisión, porque la confusión entre 2 conceptos muy diferentes es la raíz de casi todo el caos teológico que rodea este tema. El lugar al que Jesús descendió no es el mismo que el Nuevo Testamento llama Gehenna. La Gehenna es la transliteración griega de las palabras hebreas Gei Hinnom, el valle de Hinnom, un lugar geográfico real situado justo fuera de los muros de Jerusalén. En el período del Antiguo Testamento fue el escenario de algunas de las prácticas idólatras más horrendas de la historia de Israel, incluyendo sacrificios de niños al dios Moloch. Para el tiempo de Jesús, la tradición posterior la describiría como un lugar de desecho y fuego continuo, una zona de descomposición y destrucción permanente, aunque los arqueólogos debaten si los fuegos perpetuos que la tradición describe existían literalmente en el primer siglo, o si eran ya una imagen consolidada proveniente de su historia como lugar maldito. Lo que sí es claro es que cuando Jesús usó la palabra Gehenna en sus enseñanzas, estaba evocando una imagen que su audiencia en la Jerusalén del siglo I entendía con absoluta claridad. Un lugar asociado a la muerte, a la destrucción y a la ausencia de regreso. Estaba describiendo algo permanente, terminal, definido por la ausencia de cualquier posibilidad de restauración. Ese no es el lugar al que Jesús descendió. El lugar al que descendió se llama en hebreo el Seol y en griego el Hades, y la distinción importa enormemente. La palabra Seol aparece 65 veces en el Antiguo Testamento hebreo y se describe de manera consistente como el lugar de los muertos, de todos los muertos, no únicamente de los malvados. El patriarca Jacob
asumió que iría al Seol cuando muriera. Génesis 37:35. El salmista describe el Seol como un lugar donde el propio Dios está presente. Salmo 139:8. El libro del Eclesiastés lo trata como el destino universal de todo ser viviente sin excepción. El profeta Samuel fue llamado desde el Seol para hablarle a Saúl a través de la médium de Endor, y apareció como una persona real, consciente, identificable. 1 Samuel 28:15. El Seol no era un lugar de fuego y tormento, era un lugar de sombras y espera, un lugar donde la existencia continuaba, pero de manera disminuida, como una llama que sigue encendida, pero con mucho menos oxígeno. Un lugar donde la relación entre los muertos y el Dios vivo estaba atenuada, no cortada completamente, pero reducida a algo muy por debajo de lo que experimentaban los vivos. Este es el lugar al que se refiere el credo de los apóstoles cuando dice que descendió a los infiernos, descendió al Hades, al lugar de los muertos, al territorio que todo ser humano que había vivido y muerto antes de él había habitado. Y no entró a ese lugar de la misma manera en que ellos habían entrado. Todos los demás habían cruzado ese umbral porque la fuerza de la muerte los había llevado allí. Habían llegado al Seol porque ese era el destino de los muertos, y los muertos no tenían ninguna decisión que tomar al respecto. Jesús cruzó ese umbral de manera voluntaria, con un propósito específico, con una misión concreta, y salió del otro lado sosteniendo algo que nunca antes había estado en manos humanas, según declara uno de los versículos más extraordinarios del libro del Apocalipsis: las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18. Llaves. No una metáfora de autoridad teológica abstracta. Llaves. El símbolo que en el mundo antiguo significaba exactamente una sola cosa: control sobre quién entra y quién sale. Para comprender qué estaba haciendo Jesús en esos 3 días, es necesario entender qué creía el mundo teológico judío del siglo I que les ocurría a los muertos justos. Esta no es una pregunta doctrinal menor, es el fundamento sin el cual el descenso no tiene sentido. La visión predominante en el judaísmo del Segundo Templo, el período que abarca desde aproximadamente el siglo VI a.C. hasta la destrucción del templo en el año 70 de nuestra era, y que engloba todo el período del Nuevo Testamento, era que los muertos justos estaban en un estado de espera expectante, no en castigo, no en la plenitud del premio final, en espera, un estado intermedio entre la muerte y el juicio final, y la resurrección, que la mayoría de las formas del pensamiento judío esperaba al final de los tiempos. Esta expectativa está presente en todas partes en la literatura del período, gran parte de la cual fue escrita en las mismas décadas que los documentos del Nuevo Testamento. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en las cuevas de Qumrán en 1947 y datados con precisión en el período entre aproximadamente el año 250 a.C. y el 68 de nuestra era, contienen un fragmento conocido como 4Q521, que articula esta expectativa con una especificidad que resulta difícil de leer sin sentir el peso de lo que implica. El texto habla del Mesías que viene y dice esto sobre lo que hará: sanará a los heridos, resucitará a los muertos y anunciará buenas nuevas a los pobres. El vocabulario es casi idéntico al que Jesús usó cuando los discípulos de Juan el Bautista llegaron para preguntarle si era el que había de venir. Mateo 11:5. La comunidad de Qumrán, escribiendo sus expectativas antes de que Jesús naciera, describió una misión mesiánica que incluía resucitar a los muertos, no como un milagro secundario, como una función central del trabajo del Mesías. Lo que esto significa
es que la idea de que el Mesías haría algo respecto a los muertos, que su llegada tendría consecuencias no solo para los vivos, sino también para los que habían muerto, esperando las promesas, estaba presente en el pensamiento judío antes del nacimiento de Jesús. No fue inventada por los apóstoles para explicar la resurrección. Era una expectativa que ya existía y que la resurrección vino a cumplir de una manera que incluso los que la esperaban no habían imaginado completamente. Abraham había recibido la promesa de una tierra y de una descendencia tan numerosa como las estrellas. Murió sin haber visto ninguna de las dos cumplidas completamente. Moisés había recibido la ley y había llevado al pueblo hasta el borde de la tierra prometida, pero no había entrado. David había recibido la promesa de un hijo que reinaría para siempre en un trono eterno. Isaías había descrito a un siervo que sería herido por las transgresiones del pueblo, molido por sus pecados, cuyo castigo traería su paz y cuyas heridas traerían su sanidad. Isaías 53, 5. Estas eran promesas hechas a lo largo de 1000 años de historia, y las personas a quienes habían sido hechas habían muerto con las promesas todavía pendientes de cumplimiento. ¿Dónde estaban? La respuesta del Nuevo Testamento, distribuida en varios textos que raramente se leen juntos, es que estaban en el Seol, en el Hades, en el lugar de los muertos, esperando, conscientes, conocedores de las promesas, pero aún sin recibir el cumplimiento. Y hacia esa espera, una tarde del viernes en Jerusalén, en aproximadamente el año 33 de nuestra era, llegó algo sin precedentes. El texto bíblico primario para el descenso es el que ha generado más debate teológico y más confusión genuina que casi cualquier otro pasaje en las cartas del Nuevo Testamento. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. 3 oraciones. Y son algunas de las oraciones más densas de todo el Nuevo Testamento. La frase vivificado en espíritu es crucial. El griego original es zoopoeteis de pneumati, hecho vivo o vivificado en espíritu. Esta no es una referencia a la resurrección corporal que vendría el domingo. Está describiendo algo que ocurrió entre la muerte y la resurrección, una forma de existencia activa y consciente que Jesús mantuvo mientras su cuerpo físico permanecía en la tumba. No espera pasiva, existencia activa. Y desde ese estado de existencia espiritual activa, viajó, llegó a algún lugar e hizo una proclamación. La palabra que se traduce como predicó es ekeruxen en griego. No significa predicar en el sentido de pronunciar un sermón persuasivo para convencer a las personas de que cambien de posición. El kerux en el mundo griego y romano era el heraldo oficial, la persona que se paraba en la plaza pública y leía en voz alta los decretos del emperador o del rey. El heraldo no te invitaba a considerar el decreto, lo anunciaba. El anuncio era de autoridad. No requería tu acuerdo para ser válido. Era una declaración de lo que ahora era verdad, independientemente de tu respuesta. Jesús no fue al Hades a ofrecer a las personas una segunda oportunidad de salvación. Fue a hacer una proclamación, un anuncio, una declaración de algo que acababa de cambiar en la estructura de la realidad. Y lo que había cambiado era esto: la muerte había sido derrotada. El poder que había retenido a todo ser humano que había vivido alguna vez estaba ahora quebrado. El rescate había sido pagado.
La transacción estaba completada. La puerta que siempre había estado cerrada estaba abierta. El cuarto capítulo de la misma carta de Pedro añade una dimensión que casi nunca se lee en conexión con el tercer capítulo, aunque forman parte del mismo argumento. Primera Pedro 4:6. Por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. El Evangelio fue predicado a los muertos, no a los vivos que estaban volviéndose muertos, no como metáfora de personas que estaban espiritualmente muertas, a personas que ya habían muerto en tiempo pasado. Personas que en el momento en que Pedro escribía esta carta estaban entre los muertos. El Evangelio les fue proclamado. ¿Cuándo? La conexión con el capítulo anterior es directa. Cuando Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ese fue el momento. Los 3 días entre la muerte y la resurrección no eran un paréntesis en la historia de la salvación. Eran el momento en que el alcance del Evangelio se extendió hacia atrás a través de toda la historia humana, hacia cada persona que había vivido y muerto antes del evento que hizo posible esa proclamación. Esto es lo que la tradición teológica llamó el descensus ad inferos. Hay un texto en el Evangelio de Mateo que la mayoría de los lectores del Nuevo Testamento leen sin detenerse, porque no saben completamente qué hacer con él. Es demasiado breve para ser estudiado en profundidad y demasiado extraordinario para ser ignorado cómodamente. Mateo 27, 52 al 53. Y los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. 2 versículos, y si se toman en serio, describen algo que no tiene paralelo en ningún otro lugar de toda la literatura sagrada. Los sepulcros se abrieron el viernes. En el momento de la muerte de Jesús, cuando el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, cuando la tierra tembló y las rocas se partieron, los sepulcros también se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Pero no salieron el viernes. Mateo especifica, después de la resurrección de él. Después del domingo por la mañana, los sepulcros se abrieron el viernes, pero los cuerpos no emergieron hasta el domingo. Hay un intervalo de 2 días entre la apertura y la emergencia. 2 días durante los cuales, según la estructura del relato de Mateo, algo estaba ocurriendo. Algo que preparó el camino para que esos cuerpos salieran de las tumbas y entraran en la ciudad santa y aparecieran a muchos. ¿Qué estaba ocurriendo en ese intervalo? Mateo no lo dice, pero cuando se lee junto a la carta de Pedro, junto a la imagen de la proclamación hecha a los espíritus encarcelados, junto a la declaración del Apocalipsis sobre las llaves de la muerte y del Hades, el intervalo deja de ser misterioso. Es la duración de la misión. Los 3 días en los que Jesús descendió, proclamó y preparó para conducir la primera ola de la resurrección que Pablo describiría más tarde como la cosecha de la cual Jesús mismo era las primicias. Las primicias. Esa palabra de 1 Corintios 15 no es lenguaje decorativo. En la economía agrícola de Israel, las primicias eran la primera porción de la cosecha, ofrecida a Dios antes de que el resto pudiera ser recogido. Era una consagración del conjunto a través de la parte. El gesto de llevar las primicias al templo no significaba simplemente gratitud por este primer fruto. Significaba que toda la cosecha que vendría detrás ya era de Dios. Era una declaración sobre el futuro basada en la evidencia del presente. Pablo está diciendo que la resurrección de Jesús el domingo por la mañana no fue un evento aislado que ocurrió una sola vez en la historia y nunca se repetiría. Fue el primero de una serie, el inicio de algo que aún no ha terminado. Y los santos que salieron de sus tumbas el domingo y aparecieron en Jerusalén,
eran la primera manifestación visible de que la serie había comenzado. El filósofo griego Celso, uno de los críticos más inteligentes del cristianismo primitivo, escribió en el siglo II un texto conocido como El discurso verdadero, en el que atacaba las creencias cristianas con argumentos racionales. Celso conocía las doctrinas cristianas con suficiente detalle como para atacarlas con precisión, y entre las cosas que señalaba estaba exactamente la enseñanza sobre el descenso al Hades. Su argumento era este: si Jesús tenía el poder de resucitar de entre los muertos, ¿por qué esperó 3 días? ¿Por qué no salió de la tumba inmediatamente? ¿Qué estuvo haciendo durante ese tiempo? Orígenes de Alejandría respondió a Celso en el siglo III con una de las defensas más extensas y más intelectualmente rigurosas del cristianismo primitivo que poseemos. Y su respuesta a la pregunta de Celso sobre los 3 días fue directa. Jesús no estaba esperando en la tumba, estaba en el Hades, proclamando la victoria a los que llevaban siglos esperando el cumplimiento de las promesas divinas. Los 3 días no eran una demora, eran el tiempo que tomó la misión en el mundo de los muertos. La respuesta de Orígenes no fue tratada como una especulación personal. Fue recibida como la articulación de algo que los cristianos ya sabían y creían desde el principio, pero que Orígenes tenía la capacidad intelectual de expresar con mayor precisión frente a los argumentos de un filósofo formado en la tradición griega. Y hay algo más que Orígenes señala en su respuesta que resulta teológicamente significativo y que raramente aparece en los sermones modernos sobre la resurrección. El descenso al Hades no es solamente el cumplimiento de una misión hacia los muertos del pasado, es también la validación de todo el sistema de promesas sobre el que descansa el Antiguo Testamento. Si Dios hizo promesas a Abraham, a Moisés, a David, a Isaías, y si esas personas murieron sin ver el cumplimiento pleno de las promesas, entonces la credibilidad de Dios como hacedor de promesas dependía de que esas promesas fueran cumplidas incluso después de la muerte de quienes las recibieron. El descenso de Jesús al Hades es, entre otras cosas, la respuesta de Dios a la pregunta más antigua y más persistente de la experiencia religiosa humana. ¿Qué ocurre con los que creyeron y murieron antes de que la promesa se cumpliera? La respuesta que el descenso proporciona es que Dios no abandona sus promesas cuando sus destinatarios mueren, que la fidelidad divina no tiene fecha de vencimiento, que el cumplimiento de lo prometido llega, aunque llegue del otro lado del umbral de la muerte. La tradición del Oriente cristiano ha preservado la comprensión del descenso con una claridad iconográfica que el Occidente cristiano perdió en gran medida a partir de la Reforma. La imagen central de la Pascua en el cristianismo ortodoxo oriental no es la tumba vacía, no es el Jesús resucitado apareciendo a María Magdalena en el jardín, es el icono de la Anastasis, que es la palabra griega para resurrección. Y el icono de la Anastasis no muestra a un hombre saliendo de una tumba, muestra a un hombre, de pie, sobre las puertas rotas del Hades, extendiendo ambas manos hacia abajo, tirando de Adán y Eva para sacarlos de la tierra. A sus pies, destrozados, están los candados y las cadenas que antes mantenían esas puertas cerradas. Las bisagras han sido arrancadas de las paredes, las puertas yacen quebradas, y a su alrededor, en hileras ordenadas, esperan los muertos justos del Antiguo Testamento. David con su arpa, Moisés con las tablas de la ley, Juan el Bautista con la mano levantada en el gesto de señalar hacia otro, como lo hacía en vida, todos ellos esperando su turno para ser levantados. Esta imagen tiene sus raíces iconográficas al menos en el siglo IV. Sus bases teológicas están en los escritos de los primeros teólogos cristianos que escribían en griego y que leían el Nuevo Testamento en su idioma original con la precisión de personas para quienes el griego era una lengua viva, no un ejercicio académico. Ignacio de Antioquía, que murió como mártir alrededor del año 110 de nuestra era, menos de 80 años después de la crucifixión, escribió sobre el descenso de Jesús al Hades
como un dato establecido de la fe cristiana, algo que pertenecía al núcleo de lo que los creyentes profesaban, no una adición especulativa. Estaba suficientemente cerca de la generación apostólica como para haber tenido contacto personal con personas que conocieron a los discípulos originales. Ireneo de León, escribiendo en el siglo II, describió el descenso como la extensión de la obra salvífica de Cristo a todas las dimensiones de la existencia, no solamente los vivos, sino también los que habían muerto antes de su venida. Citó tanto la carta de Pedro como la carta a los Efesios, que a su vez cita el Salmo 68 y su imagen del vencedor que asciende y lleva cautivos en su cortejo. El lenguaje del guerrero que regresa de la batalla con los prisioneros liberados marchando detrás de él. Tertuliano, a finales del siglo II, incluyó el descenso en lo que describió como la fe recibida de la Iglesia, las cosas que no necesitaban ser argumentadas, sino simplemente declaradas, porque eran lo que los cristianos siempre habían creído. El punto no es que la autoridad de estos escritores antiguos resuelva definitivamente cada cuestión teológica relacionada con el descenso. El punto es que la idea de que Jesús descendió al Hades e hizo algo allí no fue una invención medieval ni un desarrollo teológico tardío. Fue la interpretación inmediata de los primeros cristianos que leían los mismos textos que tenemos nosotros, en el idioma original, dentro de la memoria viva de los eventos mismos. Hay un texto en la carta a los Efesios que introduce una imagen que el mundo antiguo entendía con una claridad que nosotros, con toda nuestra distancia cultural, necesitamos reconstruir. Efesios 4:8 cita el Salmo 68:18 de esta manera: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Esta imagen proviene del ritual romano del triunfo. Cuando un general romano regresaba a Roma después de una campaña militar exitosa, tenía derecho a celebrar un triunfo bajo ciertas condiciones. La victoria debía haber extendido el territorio de Roma. Debían haber muerto un mínimo de 5.000 enemigos en batalla, y la guerra debía haber sido concluida definitivamente. Si se cumplían esas condiciones, el general regresaba en un desfile solemne que recorría las calles de Roma, desde la puerta triunfal hasta el Capitolio. Detrás de él marchaban sus tropas, y detrás de las tropas marchaban los prisioneros capturados, encadenados, exhibidos como evidencia visual de la victoria. El triunfo no era simplemente una celebración, era una declaración pública y oficial de que el enemigo había sido derrotado, que los que habían sido capturados estaban ahora bajo la autoridad del vencedor, que el orden que había existido antes de la batalla ya no existía más. Pablo aplica exactamente esa imagen a lo que ocurrió cuando Jesús ascendió después de la resurrección. Subió llevando cautiva la cautividad, con los prisioneros liberados del Hades marchando detrás de él. No como esclavos del vencedor, en el sentido romano, sino como liberados por el vencedor, en el sentido completamente invertido que la lógica del Evangelio produce. Y la carta a los Efesios añade una precisión que hace la imagen aún más específica. ¿Qué significa eso de que ascendió, sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra? Efesios 4:9. El que ascendió es el mismo que descendió. La ascensión no puede entenderse correctamente sin el descenso. Son los dos movimientos de la misma misión. Jesús bajó al lugar más bajo que existe en la cosmología del Nuevo Testamento, el lugar de los muertos, y luego ascendió al lugar más alto, a la diestra del Padre, llevando consigo lo que había venido a buscar. Hay algo en este relato que merece detenerse con atención, porque toca directamente algo que cualquier persona que haya perdido a alguien querido ha sentido. Las mujeres que fueron al sepulcro el domingo por la mañana no fueron esperando la resurrección. Fueron con mirra y especias para ungir un cuerpo muerto. Sus mentes, en ese momento, estaban ocupadas con la pregunta completamente práctica de quién les removería la piedra de la entrada del sepulcro. Marcos 16:3.
No estaban pensando en ángeles, no estaban pensando en resurrección. Estaban pensando en cómo cumplir el último deber de amor que podían ofrecerle a alguien que amaban y que ya no estaba. Y mientras ellas caminaban hacia el sepulcro, en el frío del amanecer del domingo, cargando sus especias, preocupadas por la piedra, lo que encontrarían era el resultado de 3 días durante los cuales algo había ocurrido en una dimensión de la existencia completamente inaccesible para cualquier testigo humano. La tumba vacía no fue el principio de algo, fue la señal de que algo había terminado. El ángel que estaba sentado sobre la piedra removida dijo algo que en un primer momento puede parecer innecesario, dado que la tumba vacía estaba visible para cualquier que se acercara. Sin embargo, lo dijo: «No está aquí». Mateo 28, 6. 2 palabras en español, 4 en griego. Ouk estin hode. Esas 4 palabras son el anuncio del final de algo que había comenzado el viernes por la tarde. El final de los 3 días. El final del descenso. El final de la proclamación. El final del intervalo en que los sepulcros estaban abiertos, pero los cuerpos todavía no habían salido. No está aquí, porque ya había completado lo que había venido a hacer. Y porque salir de la tumba no era el regreso de alguien que había estado encerrado, esperando ser liberado. Era el regreso de alguien que había entrado voluntariamente en la prisión más profunda de la existencia humana. Había terminado su trabajo dentro de ella y salía con las llaves en la mano. El Apocalipsis termina de articular todo esto con una economía asombrosa en una sola declaración que Juan registra como parte de la visión que recibió en la isla de Patmos. Jesús se le aparece a Juan en una imagen de gloria que lo hace caer a sus pies como muerto. Y lo que Jesús dice en ese momento es esto: «No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Apocalipsis 1, 17 al 18. Estuve muerto. No lo dice para recordar un trauma. Lo dice para explicar cómo obtuvo lo que ahora tiene. Las llaves de la muerte y del Hades. Las obtuvo porque entró en ese territorio, hizo lo que vino a hacer y salió con la autoridad que ese trabajo le confirió. En el mundo antiguo, las llaves no eran solo un símbolo de acceso, eran el símbolo de la autoridad sobre el acceso. El que tenía las llaves de una ciudad decidía cuándo se abrían sus puertas y cuándo se cerraban. El que tenía las llaves de un palacio decidía quién podía entrar y quién no. No pedía permiso a nadie. No negociaba con nadie. Tenía la autoridad porque tenía las llaves. Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. No las tomó en préstamo, las obtuvo en los 3 días. Y la consecuencia directa de tenerlas es que la última afirmación del poder de la muerte sobre cualquier ser humano es ahora provisional, no definitiva, sujeta a la autoridad de alguien que ya demostró que ese poder puede ser derrotado. Pablo lo expresó con una ironía que solo tiene sentido si algo real ocurrió en esos 3 días. Al final de su argumento sobre la resurrección en 1 Corintios 15, después de construir el caso teológico más extenso y más preciso del Nuevo Testamento sobre el significado de la resurrección de Jesús, concluye con una pregunta dirigida directamente a la muerte misma. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15:55. No es una pregunta retórica vacía, pronunciada desde la comodidad de alguien que nunca ha tenido que enfrentar la muerte de cerca. Pablo fue apedreado y dado por muerto. Naufragó 3 veces. Pasó noches en cárceles romanas que no se parecían en nada a las prisiones modernas. Conocía la proximidad de la muerte de una manera que la mayoría de los creyentes de hoy no ha experimentado.
Y sin embargo, le interpelaba así. Porque algo había ocurrido en esos 3 días que cambió para siempre las reglas del juego. Hay una pregunta final que este recorrido planta de manera inevitable y que ninguna respuesta doctrinal agota completamente. Si Jesús descendió al Hades y proclamó allí su victoria sobre la muerte, ¿qué significa eso para las personas que vivieron y murieron antes de la cruz y que nunca tuvieron acceso al Evangelio en el sentido histórico de la palabra? La carta de Pedro no da una respuesta sistemática a esa pregunta. Da una declaración. El Evangelio fue predicado a los muertos. Y deja abierta la pregunta de qué ocurrió con cada uno en respuesta a esa proclamación. Porque esa es una pregunta que pertenece a la soberanía de Dios, no a la competencia de la teología humana. Lo que sí dice, con una claridad que ninguna interpretación razonable puede suavizar, es que los 3 días en el sepulcro no fueron un periodo de inactividad, que la muerte de Jesús no fue simplemente el final de una vida, sino el evento que hizo posible algo que ninguna muerte anterior había producido. Que la tumba vacía del domingo por la mañana fue el resultado de lo que ocurrió en una dimensión inaccesible para cualquier testigo humano entre el viernes por la tarde y el amanecer del domingo. El sudario, perfectamente doblado que Juan encontró en la tumba, no era evidencia de que alguien había escapado apresuradamente. Era evidencia de que alguien había terminado lo que tenía que hacer y lo había dejado todo en orden antes de irse. Y lo que lo llevó a irse, lo que hizo que la tumba no pudiera retenerlo, no fue simplemente el poder divino de la resurrección operando de manera aislada. Fue el hecho de que había completado la misión para la cual había descendido, que había proclamado lo que tenía que proclamar, que había obtenido lo que había venido a buscar, las llaves de la muerte y del Hades, y cuando salió, las traía consigo. Pero hay algo más que necesita ser dicho sobre estos 3 días, y es algo que la crítica racional del cristianismo primitivo no pudo explicar satisfactoriamente entonces y que tampoco ha podido explicar en los 20 siglos que han transcurrido desde entonces. Los discípulos no esperaban la resurrección. Este es el hecho más contraintuitivo de toda la narrativa de la Pascua, y es el que más directamente interpela a cualquier teoría que proponga que la resurrección fue una invención posterior, una historia fabricada por personas que querían perpetuar la memoria de un maestro al que amaban. Las personas que fabrican historias de resurrección las construyen sobre expectativas que ya existen. Hacen que lo que ocurrió coincida con lo que la gente esperaba que ocurriera. Los discípulos de Jesús, en los días que siguieron a la crucifixión, no tenían ninguna expectativa de resurrección. Tenían exactamente lo contrario. Pedro estaba escondido por miedo. Los 2 de Emaús se estaban alejando de Jerusalén, no acercándose. María Magdalena fue al sepulcro con especias para un cuerpo que daba por muerto definitivamente. Tomás rechazó el informe de los otros discípulos con la firmeza de alguien que ya no quería exponerse a la esperanza frustrada. Si los discípulos hubieran fabricado la historia de la resurrección, habrían fabricado también su propia expectativa previa. Habrían construido una narrativa en la que estaban esperando que Jesús resucitara. Habrían hecho que todo encajara. Lo que encontramos en los textos es exactamente lo opuesto. Una comunidad que no esperaba lo que le ocurrió, que lo recibió con incredulidad, con miedo, con la confusión específica de personas que se enfrentan a algo que no tenían categorías para procesar, y que pasó de esa confusión a proclamar la resurrección en Jerusalén, en la misma ciudad donde había ocurrido, frente a las mismas autoridades que habían ordenado la crucifixión, en el plazo de 50 días. 50 días entre la muerte y el discurso de Pentecostés de Pedro ante 3,000 personas.
50 días entre el hombre que se escondía por miedo y el hombre que predicaba en público que el que habían crucificado estaba vivo. La única explicación coherente de esa transformación que los textos ofrecen es que los discípulos habían visto algo que cambiaba el marco de referencia dentro del cual todas las demás preguntas tenían sentido. No habían llegado a una conclusión intelectual, habían tenido un encuentro, o más precisamente, múltiples encuentros, con alguien que había estado muerto y que ahora estaba vivo, que llevaba las marcas de la crucifixión en las manos y en el costado, que comía pescado asado junto al lago de Galilea, que entraba en habitaciones con las puertas cerradas, que aparecía y desaparecía sin seguir las reglas normales del espacio y el tiempo, y que les había enseñado durante 40 días lo que su propia muerte y resurrección significaban a la luz de todas las escrituras hebreas que ellos habían conocido desde la infancia, pero que nunca habían podido leer como un relato unificado, apuntando hacia un mismo punto. El camino a Emaús es el episodio más revelador de esos 40 días, precisamente porque describe ese proceso de comprensión desde dentro. 2 discípulos que caminaban con el peso de la esperanza frustrada, que describían a Jesús en tiempo pasado, que no podían reconocerlo cuando lo tenían al frente. Y 3 horas de enseñanza después, empezando desde Moisés y recorriendo todos los profetas, algo cambió en ellos de una manera que no podían articular plenamente, pero que sí podían sentir. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Lucas 24, 32. El corazón ardiendo, no la cabeza convencida. El corazón ardiendo. Esa diferencia entre el convencimiento intelectual y el reconocimiento que viene de algo más profundo que la argumentación es exactamente la diferencia entre conocer la doctrina del descenso al Hades y entender lo que ese descenso significa para cualquier persona que alguna vez haya sido retenida por algo que sentía más fuerte que ella. El miedo, la culpa, el peso de los años acumulados, la convicción de que lo que uno es no puede ser cambiado porque ya está demasiado fijo, demasiado establecido, demasiado antiguo. El descenso de Jesús al Hades no es solo la misión a los muertos del pasado, es la demostración más radical de que no existe ningún lugar lo suficientemente profundo, ningún nivel de la existencia lo suficientemente bajo, ninguna condición lo suficientemente oscura hacia donde el que tiene las llaves de la muerte y del Hades no pueda llegar. Llegó al nivel más bajo que existe y salió con las llaves. Y eso, si es verdad, si describe algo que realmente ocurrió en esos 3 días, no tiene consecuencias únicamente para los santos del Antiguo Testamento que esperaban en el Hades. Tiene consecuencias para cualquier persona que en este momento siente que está en su propio nivel más bajo y se pregunta si alguien puede llegar hasta donde ella está. La respuesta que los 3 días dan a esa pregunta es la respuesta más antigua y más específica del Nuevo Testamento. Ya llegó, ya estuvo en el lugar más bajo y no salió solo. Orígenes de Alejandría, escribiendo en el siglo III, en respuesta a las críticas del filósofo pagano Celso, articuló algo sobre el descenso que ninguno de sus predecesores había formulado con tanta precisión. Celso había preguntado, con la lógica fría de un filósofo formado en la tradición griega, ¿por qué Jesús esperó 3 días para resucitar? Si tenía el poder de vencer a la muerte, ¿por qué la espera? ¿Qué justificaba el intervalo?
La respuesta de Orígenes fue esta: los 3 días no eran una espera, eran el tiempo que tomó completar una misión que era tan importante como la cruz misma. Y esa misión no podía haberse realizado sin la muerte que la precedió, porque el acceso al Hades requería cruzar el umbral de la muerte. Jesús no podía descender al lugar de los muertos sin morir primero. La muerte no fue solo el precio de la salvación, fue también el pasaje necesario hacia el lugar donde la siguiente parte de esa salvación debía ser completada. Esta observación de Orígenes reencuadra completamente la relación entre la muerte y la resurrección de Jesús. No son 2 eventos separados, donde el primero es el problema y el segundo es la solución. Son 2 movimientos de una sola misión. La muerte abre la puerta al Hades. La misión en el Hades completa lo que la muerte inició. Y la resurrección es el regreso victorioso de quien completó lo que vino a hacer. Dentro de ese marco, el sudario perfectamente enrollado en la tumba vacía no es simplemente evidencia forense de que el cuerpo no fue robado. Es el gesto de alguien que terminó el trabajo, lo dejó todo en orden y se fue porque ya no había ninguna razón para quedarse. La homilía anónima del Sábado Santo, uno de los textos litúrgicos más antiguos del cristianismo oriental, cuya antigüedad se remonta al menos al siglo IV, describe ese sábado entre la muerte y la resurrección con una imagen que no tiene equivalente en la literatura cristiana occidental. ¿Qué ha ocurrido? Un gran silencio reina en la tierra hoy. Un gran silencio y una gran soledad. Un gran silencio porque el Rey duerme. El Rey duerme. No el Señor ha sido derrotado. No el Salvador ha muerto. El Rey duerme. El sueño del guerrero que ha salido a hacer lo que ningún otro podía hacer. El sueño que tiene la forma de la muerte, pero que no es la muerte, porque quien duerme así despertará llevando consigo lo que fue a buscar. La homilía continúa imaginando las palabras de Jesús a Adán, el primer hombre, que esperaba en el Hades desde el principio de la historia humana. Despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará. Yo soy tu Dios, que por ti me he hecho tu Hijo. Por ti y por los que de ti han nacido, ahora digo a este mundo encadenado: en nombre mío, levántate, tú que dormías. Este texto no es escritura canónica, pero tampoco es especulación irresponsable. Es la articulación de lo que la Iglesia del siglo IV creía que había ocurrido en esos 3 días, expresada en el lenguaje litúrgico que se leía cada sábado santo antes de la vigilia de la resurrección. Y es coherente, punto por punto, con lo que Pedro escribe en su carta, con lo que Pablo desarrolla en 1 Corintios 15, con lo que Mateo registra en los 2 versículos sobre los santos que salieron de sus tumbas el domingo, y con lo que Juan recoge en la declaración del Apocalipsis sobre las llaves de la muerte y del Hades. No es una doctrina que aparece en un solo texto y desaparece. Es un hilo que atraviesa el Nuevo Testamento completo, que los primeros escritores de la Iglesia reconocieron con suficiente claridad como para incluirlo en el credo, y que las tradiciones litúrgicas más antiguas del cristianismo preservaron con suficiente cuidado como para leerlo cada año en la noche más silenciosa del calendario cristiano. El sábado entre el viernes de la crucifixión y el domingo de la resurrección, el día en que el Rey durmió, y en el silencio de ese sueño hizo lo que nadie más podía hacer. Hay una última cosa que este recorrido deja abierta y que resulta la más honesta de todas las que hemos examinado. El descenso de Jesús al Hades
no está descrito desde adentro en ningún texto del Nuevo Testamento. No hay un evangelio del sábado. No hay una narración en primera persona de lo que Jesús vio, dijo o hizo en el lugar de los muertos. Lo que tenemos son declaraciones sobre el hecho, referencias a la proclamación, implicaciones derivadas de textos que describen sus consecuencias. Pero la escena misma, lo que ocurrió en esas horas, no fue presenciada por ningún ser humano vivo, y por lo tanto, no fue narrada por ninguno. Ese silencio es parte del relato. No toda la obra de Dios en la historia humana ha sido presenciada por testigos humanos. La creación del mundo no tuvo testigos. El momento en que Dios formó al hombre del polvo de la tierra no tuvo observadores. El sueño profundo que cayó sobre Adán antes de la creación de Eva no fue narrado por nadie que estuviera despierto para verlo. Y la misión de Jesús en el Hades durante los 3 días no fue narrada por nadie que estuviera en condiciones de hacerlo. Lo que tenemos es el resultado: la tumba vacía, las tumbas abiertas, los santos que aparecieron en Jerusalén, las llaves de la muerte y del Hades en manos del que había muerto y estaba vivo, y el grupo de personas que habían estado encerradas por miedo el viernes y estaban predicando en público el domingo de Pentecostés. Esos resultados son visibles, son históricos, son el tipo de evidencia que la historia puede examinar, cuestionar y sopesar. Y la pregunta que dejan abierta no es la pregunta de ¿qué ocurrió exactamente en el Hades durante los 3 días? Porque esa pregunta no tiene una respuesta disponible para ningún ser humano en esta vida. La pregunta que dejan abierta es ¿qué hacer con la afirmación de que el que tiene las llaves de la muerte y del Hades las obtuvo porque bajó hasta el lugar más bajo de la existencia y regresó? Y esa pregunta no se responde con la teología. Se responde, como todas las preguntas de esa profundidad, con la vida.